Hola compañeros, este es el video del ensayo de la materia de electrónica de potencia. Eh, Nosotros somos el equipo número 3, el cual está conformado por Miguel Ángel Córdoba Bautista, Manuel Candelero Aguilar y el servidor Jorge Luis Gómez Márquez. El tema es características de los semiconductores de potencia. Dentro de los dispositivos electrónicos de potencia podemos encontrar los diodos y transistores de potencia, el tiristor, así como derivados de estos, tales como el triac, diac, conmutador unilateral o SUS, transistor uniunión o UJT, el transistor unión programable o PUT y el diodo Schottky. Características de los dispositivos semiconductores. Como un conocimiento general comenzaremos definiendo a un semiconductor. Un semiconductor es un componente que puede tener dos estados, como un conductor de corriente, pero también como un aislante. Características. Las características esenciales que define un dispositivo semiconductor de potencia las podemos resumir en los siguientes puntos. Tener dos estados claramente definidos, uno de alta impedancia, que es el bloqueo, y otro de baja impedancia, que es la conducción. Podemos controlar el paso de un estado a otro con facilidad y pequeña potencia. Ser capaces de soportar grandes intensidades y altas tensiones cuando está en estado de bloqueo, con pequeñas caídas de tensiones entre sus electrodos cuando está en estado de conducción. Ambas condiciones lo capacitan para controlar grandes potencias y rapidez de funcionamiento para pasar de un estado a otro. Diodos de potencia. Cuando hablamos de diodos de potencia vamos a hablar de diodos que soportan tensiones muy grandes en inversa y cientos o miles de voltios. Tipos de diodos de potencia. Idealmente un diodo no debería tener tiempo de recuperación inversa. Sin embargo, el costo de fabricación de un diodo semejante aumentaría. Dependiendo de las características de recuperación y de las técnicas de fabricación, diodos de potencia se pueden clasificar en tres categorías. Eh, Diodo estándar o de uso general, diodo de recuperación rápida y diodo Schottky. Tiristores. Un tiristor tiene tres terminales, un ánodo, un cátodo y una compuerta. Cuando se hace pasar una corriente pequeña por la terminal de compuerta hacia el cátodo, el tiristor conduce siempre que la terminal del ánodo tenga mayor potencial que el cátodo. Aquí se muestra su símbolo y el cual está constituido por cuatro capas, PM y PN. El transistor de potencia. Los transistores de potencia tienen características controladas de activación y desactivación. Los transistores que se utilizan como elementos conmutadores se operan en la región de saturación, lo que da como resultado en una caída de voltaje baja en estado activo. La velocidad de conmutación de los transistores modernos es mucho mayor que la de los tiristores, por lo que se utilizan en forma amplia en convertidores de corriente alterna a corriente directa y de corriente directa a corriente alterna, con diodos conectados en paralelo o inverso para proporcionar un flujo de corriente bidireccional. Los transistores de potencia son de cuatro clases: los transistores bipolares de juntura BJT, transistores semiconductores de metal óxido de efecto de campo MOSFET y transistores bipolares de compuerta aislada IGBT, transistor de inducción estática SID. Y aquí les mostramos un mapa conceptual de los dispositivos semiconductores de potencia. Los diodos de potencia. Uno de los dispositivos más importantes de los circuitos de potencia son los diodos. Los diodos de potencia se caracterizan porque en estado de conducción deben ser capaces de soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión. En sentido inverso deben ser capaces de soportar una fuerte tensión negativa de ánodo con una pequeña intensidad de fuga. Los tipos de diodos de potencia, como digo anteriormente, se dividen en diodos de propósito general, diodos de recuperación rápida y diodos de Schottky. Los transistores de potencia. El funcionamiento y utilización de los transistores de potencia es idéntico al de los transistores normales, teniendo como características especiales las altas tensiones e intensidades que tienen que soportar y por tanto las altas potencias de disipar. Y los tipos de transistores de potencia
son el MOSFET, que aquí vemos su símbolo, el IGBT y el BJT, entre otros. Los tristores de potencia. Los tristores son una familia de los dispositivos semiconductores de cuatro capas, PNP, que se utilizan para controlar grandes cantidades de corriente mediante circuitos electrónicos de bajo consumo de potencia. La palabra tristor procede del griego, que significa puerta. El nombre es fiel reflejo de la función que efectúa este componente, una puerta que permite o impide el paso de la corriente a través de ella. Así como los transistores pueden operar en cualquier punto entre corte y saturación, los tristores en cambio solo conmutan entre dos estados, corte y conducción. Tipos de tristores de potencia. Aquí vemos el SCR, su símbolo, el DIAC y el TRIAC. Y pues esto ha sido todo y esperemos que les haya gustado el video y que lo comenten. Gracias.